Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Qué gusto nos da que nos puedan acompañar en el último programa del 2022. Hola Mariana, buenos días. Hola Denise, buenos días y buenos días a todos los que ya se conectaron con nosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinario, es el último del año. Y pues bueno, nada, muy emocionadas de poder platicarles todos los criterios que hemos visto. Como el webinario pasado fue un webinario especial en el que comentamos un acuerdo del Poder Judicial, pues traemos muchas tesis, les juntamos las tesis que ya teníamos recopiladas, identificamos los criterios más relevantes y pues bueno, va a ser una sesión con mucho contenido y esperemos que sea interesante para ustedes. Sí, y bueno, pues lo que sí hemos visto por lo menos la semana pasada fue pues más publicaciones en el semanario. Ya realmente, probablemente el día de hoy sea la última publicación que haga el semanario, porque bueno, el día 16 de diciembre comienzan las vacaciones para la Corte y sobre todo, bueno, en el Consejo de la Judicatura. Pero bueno, pues fue un año muy interesante. Ya en enero haremos una recapitulación de tesis. Y bueno, hoy empezamos con la materia fiscal y el primer precedente que les queremos comentar es en el que la primera sala de la Suprema Corte finalmente analizó la reforma que se hizo a la ley del impuesto sobre la renta, en el que se limitó la posibilidad que tienen las personas morales para deducir los intereses. Y bueno, como ya era de esperarse, porque sí es algo que estamos viendo de manera recurrente, que en general, por lo que hace sobre todo a los impuestos federales, sí hay una constante de confirmar su constitucionalidad, ¿no? Y entonces en este punto se analiza pues desde todos los derechos o los principios que regulan la materia tributaria. Y entonces señala que cuando la ley del impuesto sobre la renta limita los intereses que pueden ser deducidos, no se está vulnerando el principio de equidad tributaria. Recuerden que esta medida se da sobre todo entre grupos de empresas en donde se hacen préstamos unas a otras y entonces en este sentido hay deudas entre una empresa y la otra y esto podía acreditarse al 100% los intereses pagados por estas deudas, pero con la limitación que se hizo a partir de 2020 ya no se pueden, hay un tope, ¿no? Pero dice la primera sala, esta medida no vulnera el principio de equidad tributaria porque pues a todos los miembros de un grupo o de partes relacionadas se les está dando el mismo tratamiento. También señala que no se vulnera el principio de proporcionalidad tributaria porque no se prohíbe que exista la deducción de los intereses, pero sí realmente bueno, pues la Corte recoge lo que se señala en la exposición de motivos y en los documentos parlamentarios sobre esta medida, que lo que se busca es desalentar este sobreendeudamiento que se realiza en algunos grupos de empresas o se realizaba como una medida para disminuir el pago de los impuestos, ¿no? Entonces dice, el objetivo de esta medida es desalentar este tipo de planeaciones y no se vulnera el principio de proporcionalidad tributaria. Y el análisis también es respecto a los principios de seguridad jurídica y de legalidad tributaria. Ustedes saben que, pues, cuando se hacen planteamientos respecto a la inconstitucionalidad de un impuesto o de una norma tributaria, pues siempre son estos principios los que se hacen valer y los que se consideran violados. Y bueno, justamente respecto de los principios de seguridad tributaria y de legalidad,
pues la primera sala también dice que no se violan y bueno, pues con esto ya queda confirmada la constitucionalidad de esta medida. Uno de los argumentos que se hicieron valer es que la parte de la ley que regulaba la limitación a las deducciones hablaba de parte relacionada. Y pues en algún punto la defensa fue decir, el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta no define qué debe entenderse por parte relacionada, pero bueno, pues aquí ya era un poco esperarse el criterio de la primera sala, porque dice, bueno, la ley es todo un sistema normativo y la ley del impuesto sobre la renta, y en general ya se tiene otro artículo en donde se define qué debe considerarse como parte relacionada y el legislador no estaba obligado a hacer una definición específica en lo que hace a la límite de las deducciones, ¿no? Entonces, pues con todos estos criterios ya queda salvada la reforma a la ley del impuesto sobre la renta y bueno, pues tendrán que ajustarse a esto. Esta tesis también me parece muy relevante porque pues dice, finalmente esta medida que se establece también va en la línea o es congruente con pues los principios que hay de fiscalización a nivel internacional, que como ustedes saben es pues sobre todo la OCDE quien ha venido trabajando con los países para buscar realmente lograr una tributación a nivel mundial, ¿no? Y evitar que en ciertos países eh, tomen ventaja de tasas que son preferentes y entonces las empresas llevan sus ganancias, sus ingresos a estos países y de esta manera pues hay una erosión, ¿no? En cuanto a lo que se puede tributar. Entonces, bueno, justamente también la Corte recoge esto. Y aquí igual me detengo un poquito para comentarles, pues que el próximo año sí veremos también en México este tema de la fiscalización internacional como una línea que va a tener que seguir el SAT y la Secretaría de Hacienda para establecer nuevas medidas en la legislación nacional, ¿no? Y justamente, pues estos temas los estaremos tratando. No sé, Mariana, si tú quieres agregar algo a esto. Pues nada más comentar que sí son muchas tesis las que emitió la primera sala respecto o a la hora de resolver sobre la constitucionalidad, sobre este tope de las deducciones a las personas morales, pero es muy interesante porque ejemplifica cada una de ellas cuáles son las consideraciones que va tomando en cuenta la Suprema Corte, la primera sala en este caso, a la hora de analizar la constitucionalidad de una normatividad. Entonces, con estas tesis podemos ver que se toman en cuenta estos principios, pero también casi siempre en el tema de derecho fiscal, lo que se está debatiendo en la constitucionalidad se contrasta con estos principios constitucionales que rigen en materia tributaria, ¿no? Que están regulados en la Constitución. Entonces, pues es interesante ver cómo hace este análisis la primera sala y pues bueno, por eso les pusimos tantos criterios que salieron con esta tesis. Y pues bueno, pasando a otro criterio emitido en materia de derecho fiscal, este es emitido por un tribunal colegiado, es una tesis aislada y bueno, es muy interesante porque en este criterio se analizó una disposición contenida en normatividad local, es la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León y su Ley de Ingresos. Y en estos ordenamientos se estableció el pago de una contribución a todas las personas que estuvieran en materia de construcciones, cuando estuvieran realizando una construcción nueva y pues bueno, esta contribución aplicable era para efecto de que pagaran el 17%, se cediera el 17% del área de un bien inmueble sobre el cual se estaba solicitando esta licencia de construcción para edificar algo nuevo, o bien que se pagara lo equivalente a ese 17% en efectivo
a Hacienda, o bien que se cediera también el 22 metros cuadrados por cada una de las unidades habitacionales, ¿no? Esta era la regla que contenía y como podemos ver de lo que les estamos comentando, pues era muy gravosa para las personas. Entonces, se analiza la constitucionalidad. Aquí se trata de un contribuyente que ya había pagado en efectivo el equivalente a este 17% del área del bien inmueble y se le concede el amparo, ¿no? Y lo que se resuelve o los efectos para los que se concede este juicio es para que se inapliquen estas disposiciones mientras se encuentran vigentes y se haga la devolución del pago realizado. No obstante, aquí lo que fue sujeto de controversia fue, bueno, ok, estos son los efectos, pero ¿qué pasa con el pago de intereses? La autoridad Hacienda tiene que pagar intereses respecto de este pago que había recibido por parte del contribuyente y que posteriormente fue determinado como inconstitucional. Y lo que se resuelve aquí es que no se debe de hacer un pago de intereses en tanto que cuando se pagó se trató de un tema constitucional. En el momento en que se realizó ese pago, estábamos hablando de que era una contribución pagada conforme a lo dispuesto por la ley. Entonces, se resuelve que no hay necesidad de que pues Hacienda regrese estos intereses, pague estos intereses al contribuyente y justo podemos ver aquí en la tesis que está subrayado, dice que los intereses en materia fiscal tienen una naturaleza indemnizatoria en relación con los daños y perjuicios causados por el contribuyente al erario, ¿no? A causa de un incumplimiento. Entonces, como podemos ver, no se detona el pago de intereses, en tanto que cuando se pagó la contribución era constitucional. Entonces, pues bueno, no sé, Denise, si tú tengas algún comentario. Sí, esto es relevante porque, bueno, esta medida de la cesión del terreno cuando se trata de construcciones grandes, por ejemplo, ya había sido regulado en la Ciudad de México y la Corte ya se había pronunciado en otros estados sobre su inconstitucionalidad porque era, pues, como una expropiación, pero sin el pago de una indemnización de por medio, ¿no? Así fue como lo analizó la Corte. Pero sí, aquí el punto central de la tesis, pues es la parte del pago de los intereses y justamente dice, bueno, si cuando se hizo el pago se hizo conforme a la ley, no puede pedirse después al SAT que se devuelva esa cantidad, adicionando el pago de los intereses, porque la razón de la devolución es una declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces es importante en materia fiscal conocer, pues, caso específico y cómo debe de tratarse. Ahora, en el siguiente asunto que analizamos, se trata de un trabajador que se terminó su relación de trabajo por jubilación y recibió del patrón dos pagos, ¿no? El pago por jubilación y el pago por prima de antigüedad. El pago por prima de antigüedad se hizo en un solo pago. Entonces, él argumentaba que se le diera el beneficio que prevé el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta para el pago de la jubilación, ¿no? Y a lo que llegó este tribunal colegiado en jurisprudencia es que el pago el pago por prima de antigüedad, cuando es un pago único, va a tener que sujetarse a lo previsto en la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 93 y no es posible homologarlo a el beneficio que se prevé en el reglamento de esta ley, porque este beneficio se limita a los pagos por concepto de jubilación. En este caso, incluso se analiza que en el contrato del trabajador se especificaba expresamente que este pago era por prima de antigüedad y bueno, pues eso era un elemento para considerar que no se puede aplicar el beneficio, ¿no? Entonces, pues ahí hay que ser muy cuidadosos
por ejemplo, cuando se redacta un contrato de prestación de servicios, en qué alcance le va a dar la ley a cada uno de los pagos, ¿no? Y la diferencia que se hace específicamente por la prima de antigüedad y por la jubilación. Y pues bueno, el siguiente criterio que tenemos en materia fiscal es sobre cuándo debe el contribuyente impugnar una negativa de devolución de IVA. En este caso, les vamos a platicar un poco los hechos. Se trata de un contribuyente que solicitó la devolución de IVA. Y pues para determinar la procedencia de esta devolución, el SAT realizó una visita domiciliaria al contribuyente y al terminar la visita, determinó el SAT que no había lugar a la procedencia de la devolución del impuesto. Lo que sucede es que el contribuyente no impugnó dicha resolución, sino que con posterioridad el SAT emitió otro acuerdo y ese acuerdo posterior fue el que impugnó el contribuyente. Entonces, es muy interesante porque en este criterio se analiza la oportunidad para presentar un recurso de revocación en contra de esta negativa del SAT de devolver el IVA. Y lo que se determina es que se debe de interponer este recurso de revocación a partir del día siguiente en que se emite la resolución, terminando la visita domiciliaria. Entonces, pues, bueno, este criterio es algo que debemos de tomar en cuenta porque define a partir de cuándo corre el plazo para impugnar la negativa de saldo a favor y poder interponer en tiempo y forma el recurso de revocación. Sí, o sea, aquí pues seguramente al contribuyente se le pasó el plazo para impugnar y o no tuvo conocimiento de la resolución por la que se dio por concluida la visita domiciliaria. Algunas veces pasa esto pues por no estar al pendiente de la visita, ¿no? Aunque realmente pues no es no es una práctica o sea, necesariamente si al contribuyente se le está realizando una visita domiciliaria, pues tiene que estar al pendiente de cada una de las actuaciones de la autoridad fiscal. Pero bueno, en cuanto termina la visita domiciliaria, es el momento para impugnarlo, porque de lo contrario, pues ya se tendría por consentido, ¿no? Y al final este fue la conclusión en este criterio. Ahora nos movemos a la materia penal. Realmente el tema de la reparación del daño en materia penal ha sido una constante durante este año. De hecho, lo platicábamos Mariana y yo, el primer precedente por jurisprudencia obligatoria, que como ustedes saben es este nuevo sistema de creación de jurisprudencia, en donde si se tiene la votación de cierto número de ministros, ya sea en pleno o en salas, es suficiente con contar con un criterio para que se considere jurisprudencia, ¿no? Y esta es la jurisprudencia por precedente obligatorio. La primera jurisprudencia que se integró de esta manera habla justamente de la reparación del daño en materia penal, que es parte pues del nuevo sistema penal, ¿no? Y en este caso, como ustedes pueden recordar, se puede llegar a terminar como de una manera anticipada el procedimiento penal cuando la víctima reconoce la comisión del delito y además se determina una compensación para la víctima, ¿no? Y bueno, si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la víctima se puede oponer a la terminación anticipada del procedimiento, queda un poco el dilema y yo sí creo que realmente el código no es tan claro, ¿no? Pero parecería que
la víctima puede oponerse o pudiera oponerse determinantemente a que no se concluyera el procedimiento penal con esta forma de terminación anticipada. Este criterio se dice que la víctima puede oponerse a esta forma de terminar con el procedimiento, pero solo si se advierte que no se cumplió con los requisitos que el propio código prevé para este supuesto, ¿no? Entonces, está como limitada la posibilidad de la víctima. Si el Ministerio Público solicita, ¿no?, que se termine de manera anticipada el procedimiento y se cumple con todos los requisitos que prevé el código para este supuesto, pues realmente la víctima ya no podrá oponerse, ¿no? No sé, Mariana, ¿tú cómo ves esta parte? Sí, pues la verdad creo que es un criterio muy interesante y también siento que es reflejo de lo que está sucediendo en nuestro sistema penal, ¿no? Como sabemos, ya tienen muchos años desde que se implementó este sistema acusatorio, esta oralidad, y que se integraron estos, pues podríamos llamarlos medios alternativos prácticamente de solución del conflicto, porque no terminan en una sentencia condenatoria, ¿no? Como sabemos, la solicitud de suspensión condicional del proceso es una de las formas de terminación anticipada, de modo que pues quien se esté señalando como imputado pueda tener otra opción para pues resarcir los daños causados, para la reparación del daño, que no necesariamente tenga que culminar con una sentencia privativa de la libertad, ¿no? Entonces, es muy interesante analizar cuál es el rol que tiene la víctima para oponerse, cuál es el alcance de los argumentos que puede hacer valer y cómo van a ser estos valorados por parte del juez para determinar si procede o no procede restringir esta suspensión condicional del proceso que juegue en favor, yo creería que de ambas partes, ¿no? Pero la víctima podría considerar que no juegue en su favor. Entonces, este caso es muy interesante porque concuerdo con Luis, hay un vacío en el Código Nacional de Procedimientos Penales en donde no parece no determinar de forma expresa cuál es el alcance de esta oposición que puede hacer la víctima, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en este criterio se hace un análisis integral tanto de la Constitución como del Código Nacional de Procedimientos Penales y se determina que los argumentos de la víctima para oponerse a este proceso tienen que estar basados en los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 195 y en el artículo 192. Y pues es muy interesante porque limita sus consideraciones. En este caso se trataban de consideraciones de la víctima respecto a la gravedad del delito. Se trataba de un delito de corrupción y decía que pues ameritaba que se sancionara efectivamente al imputado con pena de prisión. Entonces, si se le estaba reparando el daño, para él no era suficiente, él quería que la persona terminara en la cárcel. Y pues esto es muy fuerte porque también refleja pues todo este cambio que está ya en la ley, en donde se busca pues la reinserción de la persona, la reparación del daño, y en contraposición a estos criterios anteriores en donde pensábamos que la solución era pues la pena de prisión privativa de la libertad, ¿no? Entonces, pues sí es muy interesante. Yo creo que es un criterio que se debe de tomar en cuenta para todos aquellos que estén litigando en materia penal, porque sí puede ser un criterio determinante para la procedencia de esta suspensión condicional del proceso o no. Y pues bueno, creemos que es un criterio muy relevante y por eso se los trajimos en esta ocasión. Sí, justamente aquí al final de la tesis dice, si la víctima u ofendido, cuando se oponga a la solicitud de este procedimiento, lo hace argumentando, por ejemplo, la gravedad del delito, la necesidad de que sí se sancione al culpable en términos de la sanción completa que prevé la ley,
o que se dicte una sentencia ejemplificativa, pues el criterio dice todas estas oposiciones son ineficaces, porque en realidad el juez de control lo que debe analizar es si se cumple o no los requisitos que establece el código. Y bueno, pues lo dejamos ahí, es una tesis de tribunal colegiado, seguramente pues habrá o podrán haberse otros pronunciamientos al respecto, pero como dice Mariana, pues es muy relevante tenerlo ya en el radar. Y seguimos con el siguiente, la siguiente jurisprudencia, Mariana. Claro, pues bueno, les traemos otro criterio en materia penal y en este caso está relacionado con el juicio de amparo. En este caso se trata de un criterio de jurisprudencia de la primera sala en donde se analiza si el Ministerio Público puede ser considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Específicamente se analiza su participación durante la etapa de investigación en el procedimiento penal. Entonces, es muy interesante porque nosotros sabemos que el Ministerio Público en este nuevo procedimiento tiene como diferentes participaciones, ¿no? Se puede identificar claramente su participación como parte en un juicio, pero también esta otra parte en la que tiene un rol de investigación, ¿no? Entonces, es justo en esta parte en donde se centra la primera sala respecto de su capacidad o para tenerlo como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Y pues este criterio jurisprudencial nace de una contradicción de criterios en donde no se determinaba de forma única si el Ministerio Público podía o no podía tener este carácter. Lo que se resolvió por parte de la primera sala es que primero se determinó que durante toda la etapa de investigación puede determinarse al Ministerio Público como una autoridad en tanto que actúa en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 21 de la Constitución. Esto es muy interesante porque aquí sí se le tiene como autoridad, ¿no? Lo que también es muy relevante de este criterio es que uno se reconoce que en esta etapa de investigación puede afectar los derechos de las personas, ya sea con sus actuaciones o con sus omisiones, y por tanto se le puede llevar al juicio de amparo. Lo que también es relevante en este criterio, aun cuando nosotros podemos ver justo en esta parte de la tesis que en el criterio jurídico refiere específicamente a toda la etapa de investigación, lo que vamos a ver en la siguiente parte de la tesis es que no limita a esta etapa o a una parte de esta etapa, porque como sabemos la etapa de investigación se subdivide, eh, entonces no lo limita a una parte específica de esta etapa, sino que reconoce que lo importante para determinar al Ministerio Público como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo no necesariamente es la etapa, sino la naturaleza de la intervención que está teniendo en el procedimiento penal y sí tomando en cuenta el momento procesal en el que se encuentra, pero favoreciendo en específico la naturaleza que tiene la intervención del Ministerio Público. Entonces, esto abre la puerta a que se pueda determinar al Ministerio Público como autoridad responsable cuando esté investigando y creo que se van a ir ampliando estos supuestos dependiendo de los casos en concreto que lleguen a tribunales y así se va a ir ampliando este criterio, ¿no? Siento que este criterio nos marca una pauta general que va a permitir con posterioridad a los tribunales ir ampliando o ir decidiendo en qué actuaciones en específico de esta etapa de investigación si es procedente determinar al Ministerio Público como autoridad responsable y en cuáles no. Más que dependiendo de la etapa, es dependiendo de esta naturaleza de la intervención que tenga el Ministerio Público. Sí, aquí el punto fino es que habla de investigación complementaria, porque el Código de Procedimientos Penales prevé la investigación inicial y la investigación complementaria.
Respecto de la investigación inicial, ya se había pronunciado o ya hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que sí procede el amparo en tanto el MP se considera autoridad, y faltaba que se pronunciara de manera expresa por lo que hace la investigación complementaria. Entonces, pues esta tesis viene como en esta línea que lo vemos en materia penal y lo estamos viendo también en materia laboral, ¿no? Cómo está interpretando el Poder Judicial las reformas a los procedimientos en estas dos materias. Y por último, para la materia penal, tenemos esta jurisprudencia de tribunal colegiado en el que se analiza la legítima defensa en un contexto de violencia familiar. Y aquí una mujer fue condenada, ¿no? por homicidio. Y bueno, después cuando ya se hace el análisis del contexto en el que se dio esta situación, ¿no? El homicidio de su pareja, pues se advierte que había una situación de violencia y sobre todo que se podía considerar como violencia de género. Entonces, y es interesante porque realmente el análisis va hacia la figura de la legítima defensa. Entonces aquí dice, la legítima defensa debe reinterpretarse bajo la perspectiva de género. Y vemos cómo estos nuevos, como si fueran unos nuevos lentes, ¿no? Con los que se está viendo el derecho en materia civil. En materia civil me quiero referir sobre todo al tema familiar y también en materia penal. Dice, bueno, pues con estos nuevos lentes que es la perspectiva de género, también se tiene que analizar la legítima defensa. Y por lo tanto, tiene que considerarse que si esta mujer vivía en un contexto de agresión por parte de su pareja, pues tendrá que traerse a la mesa y determinar si los hechos que fueron constitutivos del delito de homicidio pues tendrían que considerarse realmente como una actuación bajo el contexto de legítima defensa, ¿no? Y entonces aquí habla de estos elementos. Esta interpretación es para el Código Penal del Estado de México, pero bueno, como ustedes saben, pues puede ser aplicable a otros ordenamientos que tengan una redacción similar, ¿no? Y habla de si hubo una repulsa de la agresión, si la agresión era real, actual o inminente, si la violencia que sufría esta mujer tenía un carácter continuo, ¿no? Por ejemplo, y todos estos aspectos, pues en el litigio son elementos que deberán probarse, ¿no? También el tema de si debía o tenía, esta actuación iba en la línea de proteger ciertos bienes, y pues sobre todo esta necesidad de defenderse y la racionalidad que existió en los medios que utilizó la mujer para defenderse y bueno, que llevaron finalmente a la muerte del concubino, pero creo que todos estos bullets o estos incisos que están aquí marcados en la tesis, todos se traducen o tendrían que traducirse en un juicio, en un tema probatorio y sobre todo de cómo plantearlo, ¿no? Aquí nos dice Felipe Ochoa, ¿aplica esa legítima defensa a la violencia económica o solo física? Aquí la legítima defensa y como está analizado es en relación con el delito de homicidio. Y tú nos hablas de la violencia física. Yo me imagino que hablas de la violencia física que tuvo el concubino contra la mujer, ¿no? Pero si también pudiera haber una violencia económica, pues yo creo que es interesante el planteamiento que haces y seguramente sí podría llegar a argumentarse en el proceso penal
pues este tipo de violencia. De hecho, está este protocolo, ¿no, Mariana? Para juzgar con perspectiva de género, que ahorita se los comparto la liga en el chat. Y yo creo que sí estaría muy interesante, Felipe, de hecho, analizar si en este protocolo que publicó la Corte considera también la violencia económica. Ahorita te lo mandamos y si nos da tiempo, pues lo checamos y lo comentamos, pero me parece muy interesante el comentario que tú haces. Miguel Gutiérrez nos dice, ¿implicaría que las fiscalías fortalecieran las unidades de análisis de contexto en materia de violencia contra las mujeres? Sí, o sea, definitivamente, como les decimos, este tema de la perspectiva de género está permeando realmente la interpretación de la ley y definitivamente sí, también las fiscalías tienen que integrarlo en la manera en el que presentan las investigaciones y cómo plantean el procedimiento penal y bueno, pues también de los dos lados, ¿no? Tanto de la víctima y como del inculpado. Sí, No sé, Mariana, si tú quieres agregar algo más. sí, creo que lo que dice Miguel es muy relevante porque creo que la parte central de este criterio es el contexto, ¿no? El analizar el contexto en el que se presenta la agresión y la respuesta. Y este es un elemento que no se encuentra dentro de cómo está regulado en el Código del Estado de México. El Código del Estado de México se limita a señalar que cuando se va a configurar la legítima defensa como excluyente del delito y por vía de consecuencia de la responsabilidad penal, cuando se repele una agresión real, actual o inminente en protección de bienes jurídicos propios o ajenos. Entonces, es interesante que en esta definición que trae el Código Penal respecto de la legítima defensa no incorpora o pareciera que no señala este contexto, no lo toma en cuenta, el contexto en el que se presenta la agresión y la respuesta. Y yo creo que esto es un elemento central para los casos de violencia doméstica, porque como sabemos, la violencia doméstica es algo que va incrementándose, pero también es una violencia que es continua. Entonces, podría parecer que tal vez no era una agresión que en ese momento fuera de tal gravedad que pudiera encajar de forma inmediata en la legítima defensa, pero si se toma en cuenta este contexto en el que se presenta la agresión y la respuesta, pues sí da pie o da pauta a una reinterpretación de este concepto por parte de los tribunales en protección pues a las mujeres o para juzgar como en esta perspectiva de género. Y también estoy de acuerdo con el comentario que nos señalaba que pues esto va a modificar la forma en que el Ministerio Público trae los casos ante el Poder Judicial, ¿no? Va a tener que realizar un análisis también de este contexto porque pues desde ese momento podrá determinar tal vez el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, ¿no? Y entonces, tal vez debido a esta investigación, pues si le parece evidente al Ministerio Público, no ejercita la acción penal. Entonces, sí es interesante respecto de cuáles son los alcances que puede tener. Ahora, si se tratara de una violencia económica que estuviera sufriendo la mujer, no sé si eso daría pauta a que se le clasificara como un peligro real e inminente a su vida, ¿no? Sí es muy interesante porque habría que definir todos estos elementos que configuran la violencia, que no solamente es violencia física, cuando detona el que la mujer repele una agresión real o actual e inminente. Entonces, pues sí será interesante ver cómo se desarrolla este criterio. Si es que se emiten criterios similares al respecto, pues se los haremos conocer primero en el blog y ya con posterioridad en este webinario. Sí, y aquí miren, revisando rápidamente el protocolo que les acabamos de mandar el link,
cuando habla de las formas o tipos de violencia, pues sí está la emocional, la psicológica, la física, sexual, pero también se reconoce la violencia económica que tú nos planteas y incluso da algunos ejemplos. Aquí yo creo que lo que habría que analizar es la relación que puede existir entre el contexto de una violencia económica y que la mujer lleve a cometer ciertos actos que lleven a la muerte, ¿no? En este caso a la pareja. Pero por supuesto, y aquí ya queda confirmado, pues que la violencia económica está reconocida como tal, y creo que el punto a determinar en cada caso concreto sería la relación que pudiera existir entre este tipo de violencia y los hechos que configuran un delito. Y bueno, digo, muchas gracias por sus comentarios y sí, realmente también se los queríamos compartir porque en muchas tesis vemos que retoman este tema de la perspectiva de género y este protocolo creo que no es tan conocido, ¿no? Y pues bueno, seguimos en materia penal. Ahora sí, disculpen que parece esto clase de penal, pero es que habían muchos criterios muy interesantes y creemos que son significativos y por eso pues se los estamos trayendo. Entonces, este primer criterio en realidad refiere a un comunicado de prensa por parte de la Suprema Corte. Como ustedes saben, muchas veces en cuanto se resuelve un asunto relevante en la Suprema Corte, se emite uno de estos comunicados previo a que se emitan los criterios de jurisprudencia o las tesis aisladas que resulten de lo resuelto por la Corte. Entonces, nada más comentarles, este caso se trata de acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas por parte de integrantes del Senado y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a una reforma que se realizó a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal. En esta reforma que se realizó, se determinó que constituían amenazas a la seguridad nacional los delitos relacionados con la defraudación fiscal y con los CFDIs o facturas, ¿no? Con los comprobantes fiscales. Entonces, a la hora de que se hace una clasificación de estos delitos como amenazas a la seguridad nacional, pues tiene un impacto en el tratamiento que se les debe de dar en materia penal. Se está subiendo, por así decirlo, la gravedad de este delito y por vía de consecuencia se determina que son delitos que requieren o que ameritan de una prisión preventiva, ¿no? Entonces, en vez de que las personas puedan llevar el trámite de un juicio con alguna otra medida cautelar, tendrían que estarlo haciendo con una prisión preventiva. Entonces, lo que se analiza en estas acciones de inconstitucionalidad por parte del Pleno de la Suprema Corte es esta calificación como amenazas a la seguridad nacional y se determina que no es válido hacer esta clasificación como amenazas a la seguridad nacional, que por vía de consecuencia no requieren o no ameritan una prisión preventiva para estos delitos. Y es muy interesante porque también se hace el análisis de este principio que rige en materia penal, que es el principio de última ratio. Este principio lo que señala es que la materia penal debe de ser una solución última a los problemas que se suscitan en la sociedad. Por eso existen políticas públicas, otro tipo de políticas y de regulaciones para evitar o desalentar conductas que generan un daño a la sociedad. Pero la sanción de prisión preventiva, la sanción penal, debe de ser de última ratio. Es decir, se deben de intentar otras cuestiones previas para esto dejarlo como de última opción, ¿no? Entonces, es muy interesante este criterio porque, pues bueno, se determina que no procede esta prisión preventiva para estos delitos
pero sí se reconoce la validez del delito de expedir, enajenar, comprar o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces, pues bueno, es muy interesante esto que resuelve la Corte. No sé, Denis, si tú quieras complementarlo. No, bueno, nada, nos preguntaba Felipe Ochoa si procedía la prisión justificada en los delitos fiscales. Sí, o sea, definitivamente puede haber casos en los que se decrete la prisión preventiva, pero se declara que no es constitucional es que fuera oficiosa, o sea, que de cajón, por el hecho de que hubiera una investigación por defraudación fiscal u otros delitos relacionados con temas fiscales, ya al inculpado se le sujetará a la prisión preventiva oficiosa, de ahí la diferencia, ¿no? Y finalmente en estas acciones también se analizó este delito que está en el Código Fiscal, perdón, que es el relacionado con la expedición, venta, compra de, vamos a decirlo, de facturas falsas. Se hablaba pues que era poco claro, que no cumplía como con los requisitos que tiene que haber en materia penal, pero la Corte concluye que es constitucional, que la redacción, pues sí, es constitucional y por lo tanto, pues le da luz verde a esto, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de mucho debate. En IntelliJuris se han estado y se verán estos temas y pues seguramente seguiremos con el tema de la prisión preventiva, sobre todo porque el presidente anunció, ¿no? Que tenía planeado presentar una reforma. Esperemos que no, pero bueno, ahí se verá. Ahora, el otro tema es que también con el nuevo sistema penal se estableció que cuando hubiera una prisión preventiva y esto ya tuviera 2 años de haberse dictado, se tenía que hacer una revisión sobre la conveniencia de seguir con esta medida, sobre todo pues para evitar estos casos pues tan sonados, ¿no? En que una persona sujeta a proceso está en prisión preventiva, pero por muchos años, ¿no? Entonces, si bien esta medida constitucional obedece o fue determinada bajo el nuevo sistema penal, ya hay criterio de que aquellas personas que iniciaron el procedimiento penal conforme al régimen anterior o al modelo anterior, igualmente les resulta aplicable esta medida de que a los 2 años tendría que revisarse la conveniencia de esta medida, e incluso en esta tesis se dice que el juez lo tiene que analizar de manera obligatoria. Y bueno, aquí lo ven en lo que está subrayado, es el artículo 20 constitucional, el que habla de esta revisión cuando transcurran 2 años de haberse dictado la medida, ¿no? Entonces esto pues realmente sí abona a la defensa de los inculpados en materia penal. Y ya ahora sí nos vamos a lo civil. Sí, y creo que ya tenemos el tiempo encima, y entonces pues vamos a tratar de irnos lo más rápido posible para comentarlos estos criterios. Este criterio en materia civil refiere a tesis aisladas. La verdad es muy interesante este criterio porque analiza 2 cuestiones. Primero, el determinar la negligencia médica como una pues, responsabilidad civil extracontractual, y en segundo término analiza cómo opera la cláusula de sumisión expresa al arbitraje, cuándo podría haber o se detona una negligencia médica que da lugar a una responsabilidad civil. Entonces, los hechos del caso se trata de una paciente que consintió y firmó su consentimiento por escrito para que se le realizara un tratamiento de reproducción asistida. En esta hoja de firma, ella conoció cuáles eran los riesgos que podía tener este tratamiento de reproducción asistida y los consintió. Entonces, esto es una parte muy relevante, y también en esa misma hoja en donde estaba dando su consentimiento, firmó una cláusula para que si tenía algún problema derivado de este tratamiento, se acudiera al arbitraje médico.
Como sabemos, el arbitraje es una solución alterna del conflicto, de modo que no se tenga que sustanciar este conflicto ante el Poder Judicial, sino que primero se agote esta primera etapa y ya con posterioridad se acuda al Poder Judicial a dirimir este conflicto. Lo que se resolvió por parte del tribunal colegiado es muy interesante. Primero, respecto de la responsabilidad civil extracontractual, señala que aun y cuando se haya firmado esta hoja otorgando el consentimiento firmado para la prestación de estos servicios de tratamiento de reproducción asistida, si se trata de no un riesgo, sino una negligencia médica, y aquí es importante hacer la distinción, porque los riesgos son los normales derivados del tratamiento al que tú te estás sometiendo, pero la negligencia estamos hablando de que hubo una omisión o una actuación indebida por parte del médico tratante que no forma parte de estos riesgos del tratamiento, pues inherentes a ese tratamiento al que tú te estás sometiendo. Entonces, lo que se señaló aquí es que aun y cuando la paciente haya otorgado su consentimiento informado, esto no implica que ya no pueda acudir a juicio por un tratamiento negligente por parte de los médicos. Entonces, este es el primer criterio. Y el segundo criterio refiere a esta cláusula de sumisión expresa al arbitraje. Y es muy interesante porque aun y cuando ambas partes, tanto el médico tratante como la paciente, expresaron su voluntad para someterse al arbitraje en el caso de que hubiera algún conflicto, lo que se resuelve por parte de este tribunal colegiado es que es ineficaz esta cláusula de sumisión expresa que firmaron ambas partes, tanto el médico como la paciente, cuando se verifica el reclamo de daños ocasionados por negligencia médica. Y yo creo que este es un criterio muy relevante porque está en protección de la paciente, está en protección de todos los pacientes y amplía pues este enfoque de protección y de sus derechos para evitar que no tenga que acudir a un arbitraje y que con posterioridad acuda a tribunales a dirimir este conflicto. Y también en tema de responsabilidad civil y realmente nos gusta presentar estos asuntos porque como ustedes saben, pues el Código Civil no es muy, sí prevé la responsabilidad, pero la regulación es acotada y realmente es a través de jurisprudencia donde se ha venido construyendo, ¿no? Realmente ya la aplicación práctica de la posibilidad de que haya una responsabilidad civil. En este caso, una persona sufrió un accidente estando realizando una actividad en un hotel, vamos a pensar como una tirolesa o una actividad de este tipo, aunque la tesis no entra al detalle. Él conocía, sí se le había advertido de los riesgos que tenía la actividad y aquí pues en el juicio se tenía que determinar si el hotel podía ser condenado al pago de daños por responsabilidad civil. Y en este caso se interpreta justamente el Código Civil del Estado de México porque no prevé de manera expresa la concurrencia de la culpa, que es un elemento muy relevante en la determinación de la responsabilidad civil, ¿no? Y entonces aquí se dice, bueno, no se puede decir que toda la culpa la tuvo el hotel porque a la persona se le advirtió de los riesgos en los que podía incurrir, pero tampoco puede decir que la persona tiene que cargar, ¿no? Con todos los daños y por lo tanto se hace una reinterpretación del Código Civil y dice tendrá que interpretarse en el sentido que sí puede existir la concurrencia de la culpa entre la víctima y el hotel, ¿no? Y dice justamente la víctima en lo que haya coadyuvado a ocasionar el daño y pues esta interpretación, como les decía, también puede ser utilizado para otros códigos civiles, porque sí vemos esta constante de que no es un tema que esté muy desarrollado a diferencia de otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Y seguimos con la siguiente tesis, Mariana.
Sí, pues bueno, en este siguiente criterio también es muy relevante en tanto que se analiza qué es lo que se puede hacer valer por parte de una de las partes en un juicio en materia civil cuando argumenta que tuvo una actuación deficiente de sus abogados y por esa razón no pudo defenderse. En este caso se trata de concubinos, la concubina demanda al concubino para que se le otorgue pensión alimenticia, se suscita todo el juicio y se determina o se condena al concubino al pago de una pensión alimenticia definitiva. Entonces, pues bueno, ya que se dicta sentencia, el concubino señala que no tuvo la debida defensa y que no tuvo la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas idóneas debido a esta mala actuación o mala representación jurídica por parte de sus abogados. Esto no sé si les suene, pero es un tema que ya se ha analizado en materia penal y en materia penal, como ustedes saben, hay una mayor protección pues, pues hacia los imputados, también hay protección hacia las víctimas, pero para hacer valer estos derechos cuando están en unas situaciones, digamos, de mayor vulnerabilidad. Entonces, en este caso, se analiza si es dable que pues haya algún tipo de suplencia, hay algún tipo eh, de análisis con base en este argumento que está haciendo valer el concubino. Y lo que se determina es que o sea, el proceso penal tiene un carácter de consecuencias especialmente graves que afectan bienes jurídicos fundamentales como lo es la libertad personal. Por vía de consecuencia, ahí sí se puede hacer valer este tipo de argumentos, sobre todo por parte del imputado, ¿no? No obstante, hacen el análisis y la comparación con materia civil y con materia familiar y pues aquí no estamos hablando de una afectación a la libertad personal de ninguno de los concubinos. Entonces no hay una afectación igual de grave que en materia penal. Es por eso que se determina que no es viable analizar este tipo de argumentos respecto de la defensa que tuvo una de las partes en el juicio, como sí sería posible analizarlo en materia penal. Entonces, pues es muy interesante porque aquí se analiza un criterio de la primera sala en donde se permite en materia penal, pero también es muy interesante porque el juez no cierra la puerta a que sí pueda existir un tipo de análisis respecto de si se violaron o existieron violaciones en el procedimiento seguido ante el órgano jurisdiccional por parte de la actuación de este órgano jurisdiccional. Entonces, no se cierra la puerta, en mi opinión, definitivamente con este criterio, sino que únicamente dice, no podemos estudiar cómo fue que te defendieron tus abogados, pero sí podemos estudiar la actuación del órgano jurisdiccional a través de la suplencia de la queja deficiente y detectar si por parte del órgano jurisdiccional existieron irregularidades y en ese caso subsanarlas y proponer su corrección. Entonces, pues bueno, un criterio muy relevante por este análisis comparado entre derecho penal y derecho civil. Respecto del nuevo sistema de justicia laboral, un pleno de circuito ya emitió jurisprudencia de un tema que hemos visto que durante este año se ha repetido en diferentes criterios de tribunales y es un aspecto dentro del procedimiento que no está previsto expresamente en la ley. Y esto es cuando el trabajador demanda a varios patrones y tiene que necesariamente pasar por la etapa de conciliación y solo en el supuesto de que no se llegue a la conciliación es que puede dar inicio al juicio, ¿no? El supuesto que no está previsto es que cuando son varios patrones demandados y el trabajador solo logra tener una constancia de no conciliación con uno de los patrones. Entonces, demandó, por ejemplo, a 3 empresas, ¿no? Porque están relacionadas con la prestación de sus servicios y solamente con una de ellas llega a este punto de decir no vamos a alcanzar una conciliación y presenta la demanda ya para el inicio de juicio, pero solo respecto a una de las empresas, ¿no? Y entonces
lo que este pleno hace es resolver cuáles son los pasos o lo que procede dictar en este supuesto. Entonces dice, se presenta la demanda se va a admitir solo por ese demandado, en este caso si fueran 3 demandados, pues solo por el demandado 1, pero el juicio tendrá que suspenderse hasta que se llegue a tener la constancia de no conciliación con el demandado 2 y 3. Aquí el tema es que algunos tribunales habían considerado como que en este supuesto se iba a desechar la demanda, ¿no? Pero aquí ya el pleno de circuito dice, no, no se va a desechar la demanda, sí se va a admitir, pero lo que se va a hacer es se va a suspender el juicio. Entonces, con este ya tenemos como un avance, ¿no? Si bien es un pleno de circuito del segundo circuito del Estado de México, vemos que ya se va avanzando en este tema que ha dado mucho de qué hablar en los tribunales y sobre todo pues clarificar un tema que no quedó definido en la Ley Federal del Trabajo. Y pues bueno, sobre ese tema nada más señalar que es reflejo ese criterio de esta reforma en materia laboral, en donde se está optando o se está apostando porque la mayoría de los juicios se resuelvan a través de la conciliación, ¿no? No se tenga que acudir a los tribunales para desahogar este tipo de conflictos. Y pues bueno, un tema muy relevante. Falta un minuto para la hora, entonces creo que nos ganó un poco el tiempo. Denise, tú dirás. Pues yo creo que podemos de una manera muy rápida, si nos regalan unos minutos, ya nada más comentarlo muy, muy rápido los precedentes y de todas formas les vamos a compartir la presentación. Perfecto, pues bueno, este criterio que tenemos del juicio en línea es muy relevante también porque la mayoría de los juicios, bueno, ha incrementado muchísimo la presentación de demandas a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial. Entonces, aquí en este caso se analiza si se requiere una autorización expresa para presentar un amparo en revisión en línea, o si por el contrario basta con una autorización genérica y con que, bueno, esté dado de alta y tenga esta autorización genérica el abogado. Entonces, aquí se trataron de varios criterios que iban en sentido contrario y fue lo que dio lugar a esta jurisprudencia, en tanto que por un lado se había sostenido que el representante legal sí requería una autorización expresa específicamente para presentar este recurso en línea, y por otro lado se había señalado que pues la ley no preveía ningún tipo de autorización expresa para que pudiera un representante o un abogado promover este recurso en el portal en línea, ¿no? Entonces, lo que resuelve el Pleno de la Suprema Corte en jurisprudencia es que no hay ningún requerimiento adicional que deba de cumplirse adicionalmente a los establecidos en la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura, que regula la presentación por el portal de servicios en línea del Poder Judicial, y por vía de consecuencia únicamente basta que este autorizado tenga la autorización, digamos en términos generales, para poder promover pues en representación de una de las partes en el portal en línea, y basta con esta autorización que sea acordada también por su parte por el órgano jurisdiccional para que pueda promover este recurso. Y finalmente en la primera sala de la Corte confirmó en jurisprudencia qué pasa si se presenta un juicio en línea, una demanda o cualquier promoción que lo haga, que cuando quien demanda es una empresa, una persona moral. Como ustedes saben, una persona moral pues tiene firma o firma electrónica del SAT, y esto ha llevado a la confusión de decir, bueno, si la empresa, la casita SADCB tiene firma electrónica, pues que usemos la firma electrónica de la empresa para firmar los escritos, ¿no? Y dice, la primera sala confirma que no. Quien debe
firmar el escrito es el representante legal de la empresa, sí con su firma electrónica, pero utilizando la firma electrónica del representante legal. Entonces ya con este criterio queda, queda resuelto esto, ¿no? Ya me voy a saltar como que todas las tesis. Aquí igual, Mariana, ya nada más rapidísimo comento estas dos y tú ya la última y ya cerramos, ¿no? En este caso se habla de la suplencia de la queja deficiente y la primera sala en jurisprudencia dice que cuando se hable de un tema de aclaración de actas de nacimiento, sí puede aplicarse la suplencia de la queja, no tanto determinando la acción como tal, sino quiénes son las personas que intervienen en el proceso. En este caso, si se trata de menores o si se trata del tema del derecho a la identidad, pues sí podría proceder la suplencia de la queja deficiente. Esta tesis es interesante por un planteamiento nuevo que hace respecto de esta figura. Y finalmente este tema de la difamación en redes, que pues surgió por todo lo que pasó de la gobernadora de Campeche, ¿no? De todas estas publicaciones que hizo en redes, y es un tema político, pero que llegó a tribunales. Y el juicio de amparo que se presentó no fue en el estado de Campeche, y esto puso en duda de quién era el juez competente. Y aquí se determinó que cuando se trata de un juicio de amparo en el que se está impugnando la difamación por parte de ciertas autoridades en redes sociales, no se puede, la competencia no está limitado al juzgado o a los tribunales en donde está la autoridad que realiza estas declaraciones o estas publicaciones, porque dice, finalmente estas publicaciones tienen efectos en todo el país. Por lo tanto, quien se considere, quien presente la demanda de amparo, lo puede hacer en cualquier lugar de la República por considerar el efecto que tienen estas publicaciones. Y cerramos con esto, Mariana. Perfecto, pues como ustedes saben, se emitió la Ley General de Bibliotecas, en donde se estableció la obligación de editores y de productores a entregar una copia de, pues, de sus obras, que sabemos que obras pueden ser libros, pueden ser películas, a 3 bibliotecas públicas. O sea, no al azar, sino que a todas tienen que remitirlo a 3 bibliotecas públicas en específico: la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso de la Unión y la Biblioteca Nacional de México. Entonces, primero les traemos, como pueden ver, se trata de criterios distintos. Unos son emitidos por la segunda sala y el otro es emitido por pleno de circuito. Y esto se debe a que la segunda sala analizó la constitucionalidad de esta ley y determinó, bueno, convalidó su constitucionalidad y determinó, se pronunció sobre 2 temas en específico. El primero de ellos es en qué momento surge la obligación de entregar las obras, y el segundo de ellos es sobre los alcances o la protección que hay a través de esta Ley General de Bibliotecas en su relación con el derecho de autor. Respecto del primer punto de la obligación de entregar obras, se determinó que esta obligación surge una vez que las obras hayan sido distribuidas, no a partir de que las obras fueron editadas o fueron producidas, ¿no? Como lo dispone la ley. Entonces, aquí hay una interpretación sobre el texto de la ley para salvar su constitucionalidad. El segundo tema es sobre los derechos de autor. Y pues bueno, es muy interesante este juego porque pareciera que al establecer la obligación a los editores y productores de entregar una copia de las obras, pues bueno, hay una interacción ahí con el derecho de autor respecto a la determinación que puede hacer un autor o el titular de una obra respecto de, bueno, en dónde la comparte, cómo se va a difundir esta obra. Entonces, lo que se determina aquí por parte de la segunda sala de la Suprema Corte es que esta ley sí respeta los derechos de autor, que las bibliotecas
nacionales que van a recibir estas obras están obligadas a respetar los derechos de autor y no tienen permiso para digitalizar y publicar las obras, salvo que tengan una autorización expresa de los titulares de estas obras. Y yo creo que esto es un punto muy relevante porque si nosotros revisamos la Ley General de Bibliotecas podemos ver que va en un sentido de democratizar el acceso a la información, de que todas las personas podamos tener acceso pues a estos contenidos de las obras, de los libros, de las obras audiovisuales, pero también tenemos que pensar en la interacción que tiene esa democratización de la información con los derechos de autor, ¿no? Tiene que haber un juego en donde se respeten ambas partes. Entonces, pues sí es muy interesante, las personas podrán acudir de forma física a consultar estos libros, pero no digitalizarlos, preservando así los derechos de autor. Y pues bueno, finalmente este criterio de jurisprudencia de un pleno de circuito es interesante porque salió con posterioridad a estos criterios de jurisprudencia emitidos por la segunda sala, y en esta jurisprudencia de pleno de circuito se analiza la posibilidad o no de conceder la suspensión cuando se promueva un juicio de amparo en contra de las obligaciones que trae esta ley para pues, los editores de las obras o los autores de las obras. Y se determinó que sí procede conceder la suspensión durante la tramitación del juicio de amparo para que el autor o el editor no tenga que entregar la copia a la biblioteca, sino hasta que se resuelva el juicio. Entonces, pues bueno, son estos dos criterios los que les traemos de la Ley General de Bibliotecas. Es una ley que tenemos que traer en el radar y que sí abre mucho la información para que todos podamos acceder a ella, pero también tiene que tener una interacción justa o responsable con los derechos de los autores. Y pues, Perdón, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, sus felicitaciones. Realmente también para nosotros es pues una fortuna poder contar con su presencia. Nos encanta poder interactuar y realmente creo que en esta plática pues nos hacen mucho más sentido los precedentes y nos sirve como para ir siguiendo el pulso, ¿no? De qué se está resolviendo en los tribunales. Sin duda el 2023 va a ser un año de retos para el Poder Judicial. El primero de ellos pues será elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte y pues si bien esto es un tema más político que jurídico, sí creo que representará un cambio pues en muchas cosas, ¿no? Entonces pues tenemos mucho por delante, nos encantaría seguir contando con su participación en los programas del próximo año y pues en los blogs que cada semana publicamos. Gracias, Mariana. Sí, muchas gracias, Denise. Y pues nada más, a modo de cierre, recordarles que también si se pierden alguno de estos programas, están en la plataforma de Spotify. Si nos quieren escuchar camino al trabajo, cuando les sea más conveniente, ahí también lo pueden consultar. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente año y a ver qué criterios nos traen los tribunales. Que tengan felices fiestas. Hasta luego, gracias. Hasta luego.